Café y Horror. ¿Cómo están, familia? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Café y Horror. ¿Cómo han estado? Espero que se encuentren muy bien. Para cuando estén viendo esto ya habrán disfrutado de Carnaval. Alguno que otro habrá disfrutado de San Valentín. Yo, en lo personal, son fechas mundanas que voy a celebrarlas trabajando como lo hacemos los hombres trabajadores. Pero bueno, antes de pasar con el tema, ustedes saben que yo no hago esto solo. Disculpa que te deje de un lado un segundito, pero es que siempre es un gusto tener de nuevo a Jesus. La semana pasada no te pudimos tener y tomó tu lugar un ente de ultratumba que logró materializarse. Así es. Mandé por ahí a un espíritu para que me acompañe. Hiciste un hechizo para poder darle forma y que venga acá. Un hechizo de alto poder. ¿Y qué forma? ¿Cuánto poder tienes, amigo? Bueno, en primera instancia, 1000 bendiciones para todos aquellos que nos están viendo. Y pues, en verdad, un gusto nuevamente estar con ustedes. Tuve un inconveniente, en verdad, que las lluvias nos hicieron un poco desastre. El clima está terrible. En nuestros hogares, pero estamos aquí para hablarles de un tema súper importante. Así que, ya saben, esténse totalmente atentos a la programación. Yo quería preguntar algo antes de comenzar. Los espíritus, por ahí veo 2 cucharas, andan, creo que falta, veo las 2 cucharas es porque le falta compañía a un espíritu por ahí. A los 2. Puede ser. ¿Qué dice espíritu? Y justo hablamos de sacrificios. Sí. Pero bueno, Darwin, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo te va? Te veo de buen humor, eso me gusta. Hola a todos. Pues después de una antesala muy, muy buena, creo que pues agradecer a todos los que nos ven, se sintonizan semana a semana con nosotros, invitarlos a que nos sigan y que este programa lo disfruten. Yo este programa creo que sería uno de los que más me gusta porque en cuanto a sacrificios hay mucho de qué hablar. Yo creo que va a haber mucho también para que quede fuera, pero sé que en un momento hemos de completar, pero bueno, vamos a ver qué tal se da. Efectivamente, mi estimado. Y es que bueno, como ya lo han escuchado de parte de mis compañeros, el tema del que vamos a hablar del día de hoy es sacrificio. Si bien es cierto que ya hemos hablado de rituales, hechizos, qué significan, qué puedes conseguir y tal, consideramos que el tema de los sacrificios es un mundo, no sé si decir aparte, pero es un mundo digno de analizar por separado. Entonces, yo creo que todos o las personas, el común denominador tienen la idea del sacrificio de pues el quitar o el arrebatarle la vida a alguien para conseguir algo, o el dar como una especie como de ofrenda, el perder algo para ganar algo. Eso es como que la base, si no me equivoco, pero ¿qué me pueden decir con ustedes con respecto de que básicamente qué es un sacrificio? Bueno, hay una diferencia entre la cultura oriental y la cultura occidental, muy marcada. Uh-huh. En sí, hablando en nuestras lenguas romances, el latín, el sacrificio, sí, en español, traduciéndolo, es hacer santo algo, o sea, volverlo santo, ¿ya? Y esa lengua romance fue acuñada con la filosofía y con las enseñanzas orientales. Entonces, ¿qué es lo que hizo el occidente? El occidente lo convirtió en dolor, le dio otra representación. Una connotación diferente, pero esta connotación luego se fue arraigada incluso por la religión. Y que hablando de la Biblia, todo Levíticos es como un instrumento para rituales y sacrificios. Tienen que leer Levíticos. Levíticos es un muy buen libro de la Biblia. Pero entonces, sacrificio en general, lo que es hacer santo algo, volverlo santo. Ese es sacrificio. Y nosotros en esta parte lo hemos vuelto o lo hemos adoptado esa connotación de sacrificar. Significa dar algo de alto valor para ti en representación o en ofrenda de algo. O sea, hablamos de que en su origen no necesariamente el decir sacrificar era sinónimo de perder algo como tal, sino que tenía otra connotación. Exacto. ¿No? Curioso. También me pareció curioso lo que mencionaste de la Biblia. Yo personalmente, si bien es cierto, en algún punto he leído algunos... ¿cuál es el término correcto que busco? Algunos libros, algunas partes de la Biblia, ¿ok? Por decirlo de alguna manera. Pero no había... Yo creo que ya viene siendo hora de que me tome un tiempo para darle un análisis a la Biblia. Yo creo que me vendría bien. La Biblia es un muy buen libro. A mí me gusta totalmente Proverbios. Es muy, muy importante leer Proverbios. Ayuda a
tener un poquito más de sabiduría. Hay una parte espectacular que tú dijiste: sacrificio es dar algo importante, y creo que desde ahí debemos de partir y dar algo importante como para recibir algo importante también. Ok, y entonces ya que tenemos claro esto de la connotación, por lo menos lo que le hemos dado en esta parte del mundo, lo que significa un sacrificio, entonces, ¿cuál es la finalidad de hacerlos? ¿Qué se busca exactamente o qué se puede lograr con un sacrificio? ¿Hay una escala para decir, ok, esto puedes conseguir tal cosa con esto? ¿O cómo funciona realmente? Puedes decir así, que puedes conseguir algo, ¿no? Pero es de acuerdo al deseo de la persona o de un grupo de personas. Y a quién lo está deseando. Y, o sea, por ejemplo, podemos hablar de la parte, en la parte oriental hay muchas culturas, muchas religiones que el sacrificio de ellos es, por ejemplo, lo que tienen este tipo de culturas en las que tienen a los tipos estos, los monjes. Ellos hacen un sacrificio y ellos no están matando a nadie, ellos están entregando su vida entera. Entonces, su vida entera, que es su bien más preciado, es lo único que pueden utilizar en este plano, lo entregan a ellos. Ese es el sacrificio de ellos. En la parte de nosotros, en la parte de nuestro lado del mundo, conocemos a los sacrificios, como los dije, a partir del dolor, por lo que hemos aprendido de las culturas prehispánicas en este lado del mundo, por lo que se han aprendido de otras culturas mucho antes, pues, de la cultura romana, en la que hay otra, la ejemplificación del sacrificio se fue diversificando, porque el sacrificio no es algo nuevo, no es algo que tiene 1000, 3000, 5000 años, es algo muy antiguo. Y allí, pues, dependiendo, hay gente que sacrifica un cordero, sacrifica... Y hasta en la Biblia mismo lo dice. Exacto. Hay un montón de tipos de sacrificios, pero todos en sí son un sacrificio. Ahora, ¿a quién y para quién es el sacrificio? Es lo que impone el grado de que hasta hay sacrificios hasta humanos. Pero los sacrificios humanos que se veían en cierto tipo de culturas era cuando, por ejemplo, había una catástrofe o se venía una catástrofe natural y creían que entregar a un ser humano era como un sacrificio de alto valor para que este Dios los salvase o les diera la redención. Así es. También hay el sacrificio, como tú lo acabaste de decir, Duarte, el sacrificio espiritual. Hay el tema de los ayunos. Antiguamente, dentro de los grandes brujos y magos, tenían el tema de sacrificar a ciertas personas para ver un provenir, digamos, de un rey. Allá, ¿quiere saber cómo usted le va a ir? Entonces ellos cogían a una persona que era totalmente virgen y la destripaban. ¡Raj! Y hacían lectura de esas tripas. Ya, es un sacrificio. El sacrificio más light de la época medieval, ¿eh? Sí. el más tranquilo, ¿eh? Hay un sacrificio. Bueno, hablando del tema espiritual, ya sabemos que están los ayunos. Está también la parte sexual. Es ser casto, es un sacrificio. Pero yéndonos un poquito más profundamente a sacar lo oculto, lo que no se sabe, lo que no se habla. Habían sacrificios humanos para construir grandes torres, ¿ya? Y tengo una historia japonesa en que estos sacrificios que se tenían que hacer para poder construir ciertos castillos, ciertas casas grandes o ciertos puentes, las personas tenían que aceptar y ser voluntarias, algo que les naciera de ellos. ¿Sabe qué? Yo me sacrifico para que esta construcción tenga un equilibrio, y por más que haya alguna situación de catástrofe, maremoto, terremoto, esto no se decaiga, ¿no? Entonces, hasta ahora podemos ver grandes edificaciones como las pirámides que han pasado por terremotos y tantas cosas y no se han destruido, ¿no? Y entonces, en esta historia japonesa se entregaban 4 personas voluntariamente y ellos mismos se quitaban la vida donde iban a construir estos castillos o estos puentes. Pero también hay historias que se cuentan en otros lados que vuelta es un poquito más terrorífico. Y esto pues le doy paso a Darwin. No, justo ahora que estabas hablando de esta historia, recuerdo también, pues,
justo ahora quería buscar porque se me fue y acabo de ver una película. Se me fue el nombre de la película, se me fue el nombre del sacrificio, pero es sobre los samuráis. Los samuráis tenían un tipo de sacrificio que le hacían a este dios que ellos tenían. Y este sacrificio era para redimirte, o es un sacrificio en el que demostrabas tu verdadero valor como samurái, y esto consistía en arrodillarte y clavarte la katana en el estómago y luego hacerte una cruz con la katana. Claro, eso era cuando estabas en peligro. En realidad lo podías utilizar en algunos contextos. Por ejemplo, si eras un samurái que fue atrapado por otra casa, entonces tú no quieres que te maten, entonces tú te ofreces como sacrificio a este dios Harakiri, creo se llama este dios. Entonces tú frente a los samuráis de esa casa te sacrificabas. Eso lo he visto mucho en películas y no entendía exactamente el contexto. Yo pensaba que era una cuestión de orgullo en realidad. También ver, puedes hacerlo. El último samurái no sé si han visto la película del último samurái. Se llama así, El último samurái. ¿Tom Cruise puede ser? Sí, creo que sí. Vale. Se denota el sacrificio de un grupo de samurái en el cual se entierran las katanas. Y es bien bonito porque ellos quedan totalmente con la vestidura que va abajo, que es blanca. Exacto, completamente y blanco. arrodillados ellos vienen y... Es una mezcla de orgullo, pero también tiene su... Yo pensaba que era únicamente orgullo, no sabía que era un sacrificio como tal. Tiene un nombre el ritual y es para este dios, que ellos tienen un dios. Pero bueno, luego de esto viene pues la parte divertida, por así decirlo, que es en el ocultismo. Es muy bien sabido que ciertas ramas del ocultismo utilizan mucho la técnica del sacrificio. ¿Pero por qué se usa mucho? Porque al tú entablar conexiones con diferentes tipos de entidades, debes tener fortaleza. Y esa fortaleza no es suficiente, a veces la fortaleza humana, por así decirlo. Entonces, en ese camino que vas construyendo para alcanzar, porque la mayoría de ocultistas de la línea buena, que le digo yo, lo hacen con el fin de adoptar conocimiento. Y hay quienes lo hacen con el fin de hacer daño. Entonces, quienes lo hacen con el fin de hacer daño necesitan mucha más protección, mucha más fuerza. Y esto los lleva a hacer sacrificios, pues. Y vemos, y sí, hay sacrificios humanos. Y creo que uno de los espíritus fue sacrificado porque está llorando por ahí. Sí. Yo creo se sintió triste, creo que en alguna de sus vidas su alma recordó que en una parte de sus vidas fue sacrificado. Sí. Entonces, hay sacrificios con personas, son muy, muy habituales, pero cuando hay partes u ocultistas que se dedican a la línea del mal, porque necesitan sacrificar vidas humanas para poder ser escuchados por cierto tipo de entidades que son muy, ¿cuál podría decir? ¿Cuál sería el término? Yo creo que demasiado, no sería fuerte, sino que es como que dicen, hey, a ver, si quieres hablar conmigo, ¿qué puedes hacer? ¿Qué me puedes dar? O sea, no son fáciles de llegar. O sea, son únicamente para personas que están dispuestas a hablar con ellas. Exacto. Y bueno, y luego está pues de los ocultistas que siguen la línea buena, que buscan el saber. Los sacrificios son individuales, dan su sangre, qué sé yo. Yo he visto, conozco casos que se cortan dedos, que se cortan pedazos de piel. Todo depende de, como decía Jesús, a qué quieres llegar y ante quién estás hablando, y si es que esa entidad acepta el sacrificio, porque otra cosa es eso. Hay mucha gente que ha confundido, o por allí en internet ve, por ejemplo, a los rockeros, como le dice la gente, que les dicen que son come gatos, que sacrifican gatos y todo ese tipo de cosas. En realidad eso se ha hecho tan común que esta gente que no tiene todavía identidad y se empieza a criar y empieza a seguir esa línea, siguen estos malos ejemplos de sacrificar animales, pero sacrifican a la nada porque ellos no los está escuchando nadie, no los sigue nadie, y a la final lo único que ellos crean es una convicción de algo, y a la final crean algo alrededor de ellos. Pero para que un sacrificio sea solemne, para que sea sagrado,
a quién se lo vas a entregar debe de aceptarlo, si no es un sacrificio en vano. O sea, es una preparación previa que debe hacerse, o sea, y un conocimiento que debe adquirirse, porque si no, no tiene ningún tipo o sea, no va a tener ningún tipo de efecto, por decirlo de alguna manera. Lo que está creando ahí es una situación negativa, tanto en su psiqui como en su sistema nervioso, en su sistema de pensamiento, porque es una faceta ya que se puede convertir en una persona psicópata si es que no llegara a tener un control, si me hago comprender, porque igual derramar sangre no se derrama así, todo tiene su consecuencia y todo tiene sus frutos, como lo que siembras cosechas, ¿no? Entonces si tú comienzas a mal enseñarte con una situación, puedes terminar haciendo cosas que en verdad, como dijo Darwin, no tienen ningún significado ni van a tener ningún valor, ¿no? Es aquí, por ejemplo, que yo les conversaba anteriormente en otros programas, el sacrificio que se hacen en las grandes construcciones, que es muy diferente a la historia japonesa, en el cual solemnemente estas personas entregan su vida para una construcción. Vuelta aquí, tiene que sacrificarse personas desconocidas o personas que haya trabajado dentro de la construcción para que esa construcción se pueda construir y no pueda caerse o no pueda pasar alguna catástrofe y esta caiga, sino que sus simientes tengan la fortaleza, se puede decir fortaleza energética, ¿no? Y perdure contra el tiempo. Ok. De esto lo conversamos en un par de episodios atrás. Ajá. Y para mí fue chocante porque en esas fechas habíamos tenido la noticia de en una construcción que se está haciendo bastante grande aquí en Machala, pues hubo un accidente laboral y un empleado murió en medio de la construcción. Y claro, a ver. Y no quiero crear polémica, ojo. No, y ojo con lo que se está diciendo, se cayó, no vayan a decir. No va por ahí. Muy probablemente lo sacrificaron. Muy probablemente esta pobre persona, lamentablemente. Solamente es una suposición. Muy probablemente únicamente había tenido un accidente, un mal cálculo, una caída y que lamentablemente. Por las condiciones precarias en las que se da trabajo. Digamos. Ajá. Sí, o sea. Pero es curioso que pues se lo mencione y esto ya ha pasado hace tan poco. Y en realidad, si lo haces un poco de retrospectiva, no es raro que eso pase. Y en realidad hay construcciones pues que alrededor de la historia, como hablaba de las pirámides, han tenido un número de muertes inmensa. Por ejemplo, en este lado del mundo, yo creo que una de las más icónicas es el Canal de Panamá. Hubieron, creo que podría buscar la voz de Ultratumba por allí, no recuerdo el número exacto. Creo que fueron 15.000 o 12.000 muertos. Wow. Que hubieron en ese canal. El Canal de Panamá es una belleza de ingeniería increíble, pero ¿a qué costo? Puedes decir, sí, pues también las condiciones, el lugar en el que estaban construyendo, pero ¿y quién quita? Pura especulación nuestra. Esto es especulación. Sí, pues están en su derecho de tomarlo en serio o no, pero estamos únicamente especulando. ¿Vos, Ultratumba, viste en el internet para muertos? Se estima desde 6.000 hasta un máximo de 12.000 muertos. En el Canal de Panamá. Wow. Sí. También en la construcción de la muralla, creo que muralla china. La muralla china. También se estima que hubieron miles y millones de gente muerta porque de lo que iban construyendo, y también se utilizaban ancianos, entonces ahí mismo iban botando los cuerpos encima de estos ladrillos y quedaban. Ahora, no nos vayamos muy lejos. Se sabe que en la construcción de los estadios para el Mundial de Qatar murió mucha gente. Yo creo que esa es la construcción más moderna en la que más gente ha muerto alrededor a la historia de las construcciones, porque murieron, no sé, si en Panamá, el Canal de Panamá fueron 12.000, allí tienen que haber sido unos 6.000 más siquiera. Probablemente, de hecho hubo mucha polémica porque pues hubieron denuncias de que habían condiciones infrahumanas y que no se debería hacer el mundial por la cantidad de gente que murió. 15.000 personas murieron. 15.000, o sea, y fue algo en la última década. ¿Sabes lo que es 15.000? Si solamente 100. Solamente 100 ya es bastante. Pon aquí 100 cuerpos, no te van a entrar. 15.000. 15.000 personas.
Entonces, hay que tener en cuenta en que en realidad sí existen. No estamos diciendo que estas obras sean, o quién sabe, ¿no? O sea, Pero no lo afirmamos, pero es curioso. Existen construcciones, existen templos que se hacen con bases humanas. ¿Qué es con bases humanas? Por ejemplo, dentro del ocultismo, yo conocí a un tipo que me hablaba, no era de aquí de Ecuador, era de otro país, y que me hablaba de que el templo que ellos construyeron, hicieron un templo para una de las deidades, por decirlo así, para uno de los entes a los que ellos adoraban, porque ellos ya habían creado, se habían arraigado a esta entidad porque los ayudaba bastante, y le hicieron un templo. Pero este templo lo hicieron con sacrificios. Cada pilar de esa construcción tenía uno de sus seguidores, o sea, se sacrificaba y en el concreto lo enterraban. O sea, es parte de la edificación. Y yo lo que te cuento es lo que conocí en ese momento. En el país en el que lo hicieron es un país altamente sísmico y la construcción es en una montaña. Entonces, este lugar hasta el día de hoy, porque esa persona hasta el día de hoy, a veces solo tener contacto con él, me comenta que la edificación sigue en pie. Y por eso cuando hablaron de este tema, de las muertes y de los sacrificios que se podría hacer en construcciones emblemáticas para que éstas no caigan, es muy probable, porque yo te hablo de que es un templo considerable, en una montaña en la que llueve constantemente, en la que es altamente propensa a movimientos y sigue intacta. Es que Cuando mencionaste eso, muy interesante por cierto, acabo de recordar que en esta ciudad en la que vivimos hay un edificio conocido como el Inmortal. Un edificio que en cuestión de ingeniería es un poco raro. Y que si bien es cierto, en el último movimiento sísmico fuerte que tuvimos en la ciudad hace ya un poco más de un año, se vio un poco afectado, pero sigue en pie. No quiero, o sea, yo ahorita estoy especulando, no estoy afirmando nada, no tengo información, solamente soy yo no es el único, acordándome de cosas. El que está enfrente de este colegio, uno verde, el que está por acá. No, por allá. ¿Para allá? Sí, por sí. Allá, sí. No lo mencionemos, pero Sí. se sabe cuál es también, que no está en las mejores condiciones. Sí, es un edificio en el que yo lo miro, yo no sé de ingeniería ni nada de eso, pero yo lo miro y es como que... no quiero cruzar por ahí. ¿Cómo se sostiene? Es curioso, no estoy afirmando nada, pero Verán, estamos hablando de dentro- esto y es normal que mi mente comience a imaginar cosas. ¿O es que esos albañiles eran Dentro unas de mi bestias? historia Ok. esotérica que he tenido, La mamita de los ingenieros. Sí. ha habido temas que no he querido tratar, pero voy a tratarlo sin... Lo mencioné la otra vez, lo voy a volver a mencionar. Dentro de la minería, cuando uno encuentra un hallazgo de una beta, dicen que después de un pequeño sacrificio, ya nos imaginamos de qué, esto comienza a producir totalmente el oro adecuado. Entonces, dentro de mi experiencia ha habido gente que me ha visitado y han pedido pues de estos temas de sacrificio, y me di cuenta que es muy cierto. Y se hacen, ¿no? Se hacen estos sacrificios para que la parte energética del planeta te pueda ofrecer. Pero yo creo que es una concepción que se ha ido formando con el pasar de los tiempos, porque uno puede hacer tantos sacrificios, ¿no? Creo que bíblicamente vemos cuando Abraham, ¿sí? Sí. Ujú. Quiso sacrificar a su único hijo, y Dios le dijo, hey, no, mate ese borrego. Ya, entonces creo que las concepciones que nosotros podamos tomar, y creo que es una reflexión más que todo, ¿no? Para toda la gente, ¿no? Igual es una pérdida humana, ¿no? Hay historias vueltas de niños desaparecidos cuando se están construyendo grandes puentes. Y justamente dentro de un país se cuenta la historia que tienen que ser justamente niños para los puentes más grandes. Entonces yo digo no, hay que tratar de cambiar ciertas concepciones, porque se puede hacer varias clases de sacrificio, ¿no? Exacto, y más que nada es un poco delicado eso de las construcciones, porque en la semana que nosotros estuvimos aquí hablándolo, fue la primera vez que se nos ocurrió,
a mí se me vino un puente en Colombia a la mente, que hay una historia urbana que dice que cuando construyeron este puente, hubo algo de esto, de sacrificio, de un sacrificio allí, no por parte de los constructores, sino por una persona X que vive cerca de este lugar, y al estar este puente allí interrumpía en sus actividades, y él había hecho sacrificios allí para que ese corte energético que iba a crear este puente en medio de esta vía pues sea recompensado. Y este puente, bueno, no este puente, sí es el puente, es un lugar en Colombia en el que tiene un alto grado de suicidios. Y yo de allí me preguntaba, ¿será que en muchos otros puentes en los que es muy común en algunas partes del mundo puede ser posible porque haya pasado algo idéntico? Entonces es como que hacen un sacrificio y se entregan esa cosa a un dios, Sí, a una entidad. Supuestamente esta entidad es en sí como pedir permiso al planeta Tierra como para dejar construir algo que está ocupando un espacio. Yo cuando hablé de este tema, hace casi como unos 3 años, me contaba un señor que estaba en una construcción, asimismo que era tema de puente. Entonces todo lo que he ido recolectando y lo que me ha ido pasando, yo digo, chuta, ¿no? A ver, la humanidad a veces a qué punto llega. Sí. Y me decía que ya ellos estaban por la parte donde están los murales y construyen la parte del puente, ¿no? Las bases y como quien dice la calle que va arriba de las bases. Que él estaba en una de las bases y había una endija que se escuchaba ruidos extraños, y él dice, ¿no? que era gritos de ayuda, pero como eran casi en la parte de abajo, él pensaba, ¿no? De que podría haber sido gritos o ecos que se oían de los lejos, pero supuestamente yo digo, puede ser, ¿no? Que quedaron encerrados. Es una probabilidad. No hay que descartarlo, ¿eh? Quedaban encerrados justamente en un espacio específico estas personas, o las ponían, ¿no? Como tema de sacrificio para que esta construcción pues sobreviva con el tiempo. ¿Sabes? Eso me recuerda a una película. Hay una película en la que no recuerdo el nombre, yo soy muy malo para los nombres. Me doy cuenta. Hay una película en la que no sé si es un asesino o algo, pero total, toda la construcción tienen en las paredes, en las columnas, un montón de cadáveres. Esa creo que es Jeepers Creepers 1. ¿Sí? Que cuando él entra a la cueva se da cuenta que todo está tapizado con cadáveres. No. Es una construcción. Es digamos como este edificio. Ok. Es como este edificio. Y por algún motivo empiezan a buscar y empiezan a encajar, y se dan cuenta de que en realidad los cadáveres tienen que estar en ese mismo lugar, y luego ven que encuentran cadáveres en las paredes, cadáveres en medio de las columnas y así. No recuerdo. Ahí sí que me has ganado, mi estimado amigo. Quizás tú. Desde la semana pasada, Darwin se anda inventando unas películas como tu ex, ¿no? ¿Qué películas que haces en la cabeza, amigo, eh? Pero bueno, con esta película que sea... No, yo estoy seguro que la has visto. La voz de ultratumba en una de sus vidas también la vio. Yo cuando vivía con mi mami, en ese edificio se escuchaba full ruidos, pero full ruidos. ¿Qué tipo de ruido? Ya, como les contaba, había un espíritu que hacía rodar... El de las canicas. El de las bolillas. Sí, y aparte de eso se sentía que alguien subía y bajaba. Y ya se cerraban las puertas, pues a partir de las 12 de la noche ya nadie subía, ¿no? Y ya todo el mundo llegaba pues al tema de dormir. Y entonces yo me puse a investigar y todo eso, y me puse a preguntar, ¿no? Y llegué con la conclusión, pues con las personas más viejas que llegaron a vivir ahí primeramente, ellos comentaron que en la construcción de estos edificios, justamente en la parte de arriba hubo alguien que se cayó. ¡Boom! Y miren, esos edificios es viejísimo. Vayan, investiguen dónde vivía yo cuando tenía 17 años. Se lo dejamos para los stalkers que estén por ahí. Y para esos mismos stalkers,
les comunicamos que bueno, es momento de despedirnos de la gente de Facebook. Ha sido un placer compartir con ustedes, pero si quieres saber un poco más sobre sacrificios, vamos a hablar un poco porque se me quedó ahí en el aire lo común que son los sacrificios y cómo les hemos dado otros nombres, pues porque todos estos términos terminan estando un poco satanizados, ¿no? Como que la sociedad no los acepta, pero no acepta los nombres, pero sí que los acepta como que debajo de la mesa. Culturalmente, exacto. Entonces, lo que pasa es que sí es algo satánico. Y ahora que se viene el 14, nadie habla del sacrificio energético y humano que se hace en las relaciones. Continuando con el tema de los sacrificios, antes de seguir explorando estos temas más profundos, quisiera regresar un poco a lo más cotidiano, y es que con lo que conversábamos en un principio, ¿no? Me di cuenta de que nuestra sociedad y sobre todo la religión más apegada a ella tiene muchos sacrificios que son bastante comunes y que no van del asunto de eliminar algo o perder algo para conseguir algo, sino con uno mismo, que es lo que conocemos como penitencias. O sea, básicamente, sí, o sea, una penitencia viene a ser una especie de sacrificio. El ayuno. Esa no es la oblación dentro del allí. Bueno, yo ya con los años pues he perdido el conocimiento que adquirí bastante de joven cuando estuve estudiando la religión, pero dentro no sé si es del cristianismo en general, pero el sacrificio está dividido en 3 partes: holocausto, sacrificio y oblación. Algo así es. Y la oblación creo que venía con esto que tú dices de la penitencia. Es un sacrificio. Los espíritus que lo investiguen ahí. Los espíritus con acceso a internet del más allá pueden ayudarnos. Pero por ejemplo, en nuestra cultura hay un sacrificio muy, muy común, que es el que hacen las personas, cuando van caminando hacia el cisne. Ese es una especie de penitencia y un sacrificio personal, porque en realidad lo hacen para llegar al templo de la Virgen del Cisne y pedir bueno, yo no algo. Soy católico. Oye, disculpa que te interrumpa. ¿Y cuántas vidas se han perdido en ese sacrificio? Exacto. Sí. Yo no soy devoto, pero sí he hecho la caminata. Uh-huh. Y la verdad, me gusta el tema de viaje. Siempre me ha gustado. Que no viajo mucho, pero me gusta. Entonces, cada año he comenzado a ir. Y la verdad, creo que los sacrificios son como para reflexionar y cambiar concepciones a veces mentales que nosotros tenemos, ¿no? Por ejemplo, tengo un tema pongámosle de salud, que es lo común que la gente pide, ¿no? Que quiero mejorar, ¿no? Entonces, en ese tiempo que tú te vas pidiendo, ¿no? Tienes una concepción de que estás enfermo. Con esa caminata que tú estás haciendo, te estás dando una autosugestión en el que tú dices, bueno, con esto voy a pedir a esta deidad a que mi cuerpo sane. Entonces, energéticamente, tu cuerpo en esa caminata va dirigida a su mente hacia un propósito. Y ahí es donde se consigue, pues, ¿no? Lo que uno desea. Claro, y ahí viene, ahora que me lo confirma, entonces, es que estaba tratando de recordar porque, mira, cuando yo era muy curioso de joven, ahora le he quitado un poco porque me consume el capitalismo. Pero bueno, la iglesia prohíbe los sacrificios porque el último sacrificio fue el de Jesucristo, que fue el sacrificio perfecto. Entonces, por eso la iglesia lo prohíbe en sí. Pero en Levíticos te comenta cómo son los sacrificios y a qué van. Yo ya creo que de allí nace la división de los sacrificios. Y la oblación creo que tenía que ver de ese contacto que tiene lo sacro, lo sagrado, con nuestra parte de nuestra parte terrenal. Y por eso está la comunión. Porque en la comunión se da una oblea, que es la oblación, que es la comulgación, es ese contacto que tienes. Entonces allí hay otro tipo de sacrificio que está dentro de nosotros y está en común. Claro, lo que pasa es que antiguamente el cordero tenía que ser totalmente virgen para los sacrificios, ¿ya? Entonces se decía que como era una sangre totalmente santa y no pecaminosa, se tenía que matar a estos corderos, limpiarte con la sangre para que tu cuerpo, tu espíritu pueda presentarse ante Dios, ¿no? Pero con el tema del sacrificio se cambió todo eso cuando Jesucristo murió. Entonces Él viene a ser el cordero
que con su sangre limpió a toda la humanidad. Como la canción Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Los espíritus chocarreros. Y para aquellos que van a misa, por eso es que antes de la comunión hacen el ritual de la transfiguración o transmutación, que se le llama. ¿Cuál es ese ritual? Ahí sí que me pierdo. Hace mucho que no voy. Cuando levantan la hostia y dicen, este es el cuerpo y la sangre. Exacto. Ya, yo creo que el tema de la... Es que fue como... El tema... es que, ¿sabes? Que ahorita que estamos hablando de esto, y yo, bueno, hace mucho que no voy a misa, pero no soy precisamente cristiano. O sea, tengo el recuerdo, ¿no? Y yo lo digo y lo cambio. Pues imagínate que eso no sea eso, sino que sea un cordero o un gato, no sé, algo. Y yo... o sea, de ahí ya cambia total. Es toda una cuestión de contexto, ¿eh? Exacto. Lo que pasa es que el tema de la Santa Cena está muy cambiada los términos y muy mal dicho, ¿no? El montón de traducciones. Sí, que de tiene. traducciones que ha tenido, pero en sí hacer la Santa Cena ya vendría a ser como un ritual de celebración y no más un ritual de decir, bueno, con esto limpio mis pecados. No, se supone que si murió Jesucristo diciendo por todos los pecados, ¿por qué vas a hacer nuevamente a tomar la Santa Cena para limpiarte pecados si Él ya murió por tus pecados? O sea, Lo que entonces está hay mal implementado. Mal por eso. implementado. Hay que saber que cuando ustedes hagan la Santa Cena, uno lo tiene que hacer en forma de celebración, diciendo gracias por la salud, gracias por el bienestar, gracias porque tú eres eterno, yo soy eterno. ¿Entiendes? Porque desde que Él murió nos dio esa capacidad de ir directamente a Dios y ser igual que Jesucristo. Pero como hay tantas concepciones y tantas maneras de pensar que no comprenden. Y ahí viene el término de la ley de la atracción, viene el término de que la provisión está dentro de ti, que puedes conseguir todo lo que quieres. Y ahí pues que darte cuenta de eso, de que lo repite tanto la sociedad que lo hace normal y en realidad olvida la connotación o de dónde viene, Así de dónde es. proviene. Porque yo creo que ahora sería interesante hablar de aquí, por ejemplo, que Jesús es mi contraparte en esto. ¿Tú has hecho parte alguna vez? ¿Has hecho algún sacrificio? ¿Qué tipo de sacrificio has hecho? La gente, es que esto de aquí es exclusivo. Esto de aquí es exclusivo para YouTube. Yo creo que la gente de YouTube lo merece. Se lo merece. La gente que se queda hasta acá viendo los capítulos de semana a semana, que por cierto, gracias. Y esto va para ustedes. Creo que hay cosas que no se deben de decir. Exacto. Se entiende. Sí. Pero Ya con eso dejo de notar muchas cosas. Punto. Que Pero Jesús dijo que había llegado igual a algunas personas dedicadas a la minería. Sí, eso lo voy a hablar, ¿no? Cuéntalo Hay ciertas personas que tienen este conocimiento, ¿no? De poder buscar, ¿no? Lo que desea de acuerdo a sacrificios humanos, ¿no? Y esto se ve muy implementado dentro del tema minero. O sea, decimos que no es raro, pasa mucho. Pasa demasiado, ¿no? Noticias se oyen, uy, hubo un derrumbe en que quedaron atrapados tantas personas y de las 10 salió una. Ya, pero ¿qué pasó? Ay, se puso la bomba y se cayó todo. Ya. Un poco raro, ¿sabes? Un poco raro, ¿no? Sí. ¿Sí? O tal persona cayó en el hueco y no pudo salir más. Entonces, ahí les dejo de pensar. No hay que hablar mucho porque es un tema súper que delicado, ¿no? Decir que justamente aquí se practica eso ya los dejo a su concepción. Pero ya que me han ido sí. a visitar, también eso lo dejo a su concepción porque no lo estoy afirmando. Pero vamos, no nos evites, pero tú en lo personal, fuera de todo ello, ¿tú alguna vez has hecho Eres parte de curioso. bueno, que no necesariamente hablamos de... ¿O puedes contarte algo de algún amigo tuyo? Sí, sí. un amigo. Cuéntanos de ese amigo que hace o hizo sacrificios. A ver, el tema del sacrificio, yo creo que cualquier tema de sacrificio vale la pena, ¿no? A ver, les voy a contar algo y por qué es muy delicado el tema del sacrificio. Porque tú lo acabaste de decir antes, en un lugar del puente hubo un sacrificio y se volvió a repetir eso con tantas muertes ahí. De hecho, me acordé de un caso muy común, muy famoso, de un puente que creo que está en Estados Unidos o en una parte de Europa, no recuerdo en qué parte exactamente, pero que hay un fenómeno muy extraño en el que... Que te empujan. No,
cuando tú pasas con un perro, ese perro comienza a inquietarse y trata de lanzarse del puente. Y se reporta que muchas, o sea, no se tiene un registro, pero pasa casi siempre que a veces perros se escapan, que están en zonas aledañas, se escapan para ir al puente a botarse por el puente. Hay una parte... O sea, hay una cuestión como energética muy poderosa en ese puente. Y yo creo que es muy real porque acabo de sentir la energía del, no sé si de los perros o de la cosa que hay en el puente. Hay una parte aquí en Ecuador donde hay una vía que es media curva, no lo voy a decir porque... Para que la gente no se haga connotación. Sí. Ajá. Ya, donde tú te acercas y sientes que te empujan, boom, y ya han muerto cientos de personas que se paran en ese lado. A veces se les apaga el carro o situaciones por el estilo, o sea, trancaron ahí y sintieron un ventarrón y ¡zas! Bueno, fuera barranco. Yo aprendí abajo. que si se me apaga el carro en medio de la vía, cierro las puertas y me duermo. Sí, entonces mi tío me contaba que llegó a ese lugar y como son personas que también tienen sus prácticas energéticas y su estado espiritual bien alto, contaba que él se paró y sintió un fuerte viento que si no se cogía de algún lado lo hubiera tumbado. Ya, entonces sí he hecho sacrificio. Yo hace un tiempo atrás quise llamar una entidad, pero la entidad del sapo le llama. Soy yo. A otra se le cayó el sapo. Por allá anda, afuera. Si está viendo esto, por favor, borren esta parte. Recapacita. Okay. Pon el botón de arriba. Hagamos como que eso no pasó, ¿ok? Ya. Entonces, cogí un sapito y tuve que hacer un ritual. Era un mes de trabajo. Justamente en julio. Este sapo se les corta las manos y se guarda estas manos de los piecitos y todos en aceite. Y estaba todo avanzando súper que bien. Pero aquí viene la parte de la cobranza. Después, los animales que a mí me tocaban tener, rara y extrañamente, se quebraban las patas. Es el cobro. Pero había la recompensa de lo que estaba pidiendo, que sí se estaba cubriendo, pero era el cobro. Entonces tuve que coger y totalmente romper la botella, porque dije hasta qué punto puede llegar ese... Pero ni siquiera me percaté o lo pensé, porque justamente el tema del ritual decía en esa parte que, bueno, ¿no? Que es un ritual de alto poder, pero cada quien que lo realice tendrá que ver, ¿no? Exacto. O sea, cada quien se verá cómo paga ese precio. Es que tú pides, pero siempre hay algo. tienes que volver. Ahora, entonces, ese es uno de los sacrificios, digamos, ¿no? Vas a sacrificar a un animalito para tener una recompensa. pero también hay un claro, porque precio estás a pagar. tomando la vida de algo. De Exacto. un animal que también tiene un estado energético, ¿no? Obviamente se pide el permiso adecuado y todo, ¿no? Pero me di cuenta que era un libro muy poderoso y que tenía sus consecuencias. Jugar con sacrificios es complejo porque al menos yo aprendí que la vida que arrebatas con todos los permisos que sea se suma a tu vida. Tú tienes que honrar la vida que estás arrebatando y si tú no honras esas vidas en tu existencia es un bucle los sacrificios, es un bucle que de alguna manera u otra con el aprendizaje vas encontrando las formas no de eliminarlos porque están atados a ti. Y se quedarán así para siempre. Están atados. ¿Qué es lo que comprendí? Porque para cortar eso tuve que destruir el trabajo que hice y hacer otro sacrificio. Ya, como quien dice, honrando a este animal que ya perdí. Y ahí es donde comprendí y más vale, me surgió mucho más el tema de este ritual, que era un tema económico para crecer más. Fue adquirir
el tema de una rana en imagen y honrarla. Porque no tenía creencia en las ranas yo, más que en el tiempo en que yo quería hacer ese sacrificio de rana. Entonces ahí paró. Traje esa imagen de rana y tomó una posición. Pues en ese altar yo siempre ofrezco ofrendas o ofrezco frutas y velas, que no tienen nada que ver ya con sacrificios, ¿no? Entonces comprendí que no es necesario justamente dar un tema de quitar vida, pudiendo crear una vida, no, pudiendo crear un estado energético para una vida o para una entidad. Entonces comprendí el significado de las velas, comprendí el significado de las joyas, el cambio que se tiene que dar. Por ejemplo, yo para poder buscar cuarzos o poder buscar piedras o que vengan piedras a mí, yo me he ido a la naturaleza y cojo mis piedras más preciosas y voy y las entierro. Y ahí comprendí que me viene el doble. ¿Ya? Y así mismo, quiero adquirir algún tema de tierra o quiero algún tema de algo, doy algo a cambio, pero que sea igual. Sin hacer daño a nadie. O sea, no el es intercambio equivalente, como exacto, la alquimia. Claro. Exacto. Me parece interesante. Y ahora, tengo que hacerte la misma pregunta a ti. ¿Has sido parte, o bueno, en tu época más curiosa, por llamarlo, dentro del mundo del ocultismo? Siempre sapo. Siempre sapo. Síndrome del sapo, síntoma sapo. ¿Fuiste parte de algún sacrificio? ¿Viste alguno? ¿Cómo fue tu experiencia al respecto? Yo creo que hay dos líneas. La uno era obligado. O sea, estaba obligado. Incluso la inserción a ello me hizo parte de un tipo de sacrificio. Pero como dijo Jesús, hay cosas que son delicadas. Pero hay uno que recuerdo y me gustó mucho. No me gustó el hecho de arrebatar una vida. Pero me gustó la ceremonia. El grupo con el que yo crecí en este ámbito era muy sabio y todos en su mayoría, a excepción de este que les conté que quería abundancia, todos buscábamos sabiduría. Era como que nuestra línea, el saber. Pero había un ente que era como que considerado entre los druidas y todos los sabios que han existido a través del tiempo y en este libro como el alto, por decirlo así, el alto sabio, el sabio más alto en esa línea en la que queríamos. Y él solicitaba, o ellos quienes lo habían conocido, te dan las pautas de qué hacer en el sacrificio. Y bueno, no te voy a decir qué, pero no fue una persona, obviamente, no son personas. Cabe recalcar. Por si acaso, por si acaso. Por si acaso. Antes de no que alguien estamos formule sugiriendo cargos nada. contra Darwin, no fue una persona. Exacto. Y fue una ceremonia muy, o sea, a este, porque fue un animal, se lo llevó a un estado de conexión con, o sea, este animal era el medio para conectarnos a este ente. Y este animal, oye, fue increíble. Este animal fue como que se hubiera hipnotizado, quedó en un estado estaba desconectado de la realidad, sus ojos estaban en cero. Y allí el ritual concebía en que prácticamente lo que estábamos haciendo, él estaba sobre nosotros y toda la sangre fue derramada sobre nosotros mientras hacíamos el ritual. Y fue una sensación increíble. Yo esperaba que la sangre fuera caliente y no, estaba fría. Era fría. Era como si este animal hubiera muerto cuando empezamos a hacer la ceremonia. Porque él se quedó así. O sea, estaba... Cuando lo tenían primero pues se movía y todo, pero luego cuando empezó la ceremonia se quedó quieto, completamente en armonía, por decirlo así. Y cuando la sangre cayó sobre nosotros estaba fría. Y bueno, de allí vino pues el efecto rebote, por decirlo así. A mí hubo un tiempo en el que yo tuve un perro y después dejé de tener cuando falleció, porque yo tengo conexiones fuertes con las cosas, bien sea con las cosas, con mis animales o con las personas. Entonces yo no quería tener perros y me regaló un perrito. Y yo a este perrito, por pura
por pura cosa de la vida, le terminó poniendo un nombre no parecido al de la deidad, pero es que lo tenía tan presente que había construido... Tiene un nombre cuando creas una palabra a partir de otra, no recuerdo el nombre. Pero yo inconscientemente creé eso, creé un nombre para el perro con el nombre de este ente. Y el perro, no pasó ni un mes que lo tuve. ¿No criaste un tulpa? ¿Ah? ¿Cómo? Un tulpa. Un tulpa. ¿Qué es un tulpa? Un estado energético basado a lo que tú concebiste. Es que estaba muy separado. Ese es el punto. No tenía lógica. ¿Por qué? Se suponía, y es que esto también viene de la madurez que uno tiene cuando hace estos rituales, cuando hace estos sacrificios. Yo no estaba preparado. Entonces mi poca carga energética me dejó endeble. Y estos perritos al mes, porque no fue uno, lo atropellaron. O sea, mi casa era la casa más segura. No se podía salir un perro, nada. Y era como que en un segundo que alguien se descuidaba, corrían a la calle y los atropellaban. ¿Por qué? De ahí dije, ¿qué pasó? Y me empezaron a regalar perros. Y eso fue lo curioso. Y a los 4 perros les puse el mismo nombre. Y los 4 murieron de la misma forma. Y como tú dices, y un momento dije yo, a ver, aquí pasa algo. Porque en ese tiempo tiene que haber pasado casi un año. Y yo seguía estudiando. Y yo me detuve y dije, no. Me empecé a recapitular todo. Y me di cuenta de lo que, como tú dices, allí para ese punto, en el momento en el que yo me di cuenta de esto, me di cuenta de que no había creado algo. Había hecho esta entidad que en realidad sí me estaba ayudando, porque había alcanzado yo creo que les envié al grupo mi foto con mi estado, que estuve encerrado un montón de tiempo. Fue justo en ese proceso. O sea, yo me encerré ese año y yo me tragué esos libros, adquirí un conocimiento increíble. Pero allí se me murieron estos animalitos. Entonces, como dice Jesús, tienes que honrar a lo que habíamos hecho. Y bueno, como yo todavía seguía metido en esto, hice también otro sacrificio, porque aquí sí, un clavo saca otro clavo. Y bueno, luego paró, pero bueno, lo otro que hice me trajo otras consecuencias. Y ahí hablábamos del bucle que puede llegar a no tener fin. O sea, no tiene fin, pero a la final puedes, como tú dices, conservar un estado de armonía en el que todos conviven. Claro, sí, todos yo conviven. hice un estado de armonía como para que ese estado energético pare. Yo creo que creaste también una conexión totalmente energética con el tema de los perros. De paso, no cerraste ciclos. Le pasó algo a tu perro y volvió a pasarle los mismos a los otros, pero es porque le pusiste el mismo nombre. Es que todo y claro, ahí vas arraigando la misma raíz, salía más raíces y eran la misma. Exacto. Y fue increíble, o sea, cómo pasó. Luego de esto, yo creo que lo más curioso es que, como yo les dije, yo llegué a un punto en el que me cansé y dije, no, yo ya no puedo seguir así cuando estuve en este mundo. Y por eso digo que yo soy, por ejemplo, yo soy la mitad del cobro de una de esas entidades. O sea, me cobró con creces. Y eso me recuerda, cabe recalcar que no soy otaku. Eso me recuerda a un anime. Válida aclaración, pero puede ser su ejemplo, su metáfora con un anime. Hay un anime que se llama Dororo. No sé si quién es esta. Y el padre es... Yo creo que sí eres otaku. Si mencionas un anime en donde hay algunas 10 personas y ninguno lo ha visto, entonces, amigo, lamento decirte que eres un poco otaku. De los que se baña. Pero bueno. Igual te respetamos, ¿eh? Entonces, este tipo era uno de estos... Antes en la cultura japonesa estaban ¿cómo se llaman los tipos que manejan las casas y todo esto? Pero bueno, tenía era uno de estos tipos millonarios. ¿Un terrateniente? Ya, de esos así. Yeah. Pero bueno, entonces sus tierras se veían algo amenazadas por la crisis, por el sol, no había agua, total. La mujer de él estaba embarazada y se va al templo de sus dioses y ofrece al hijo que tenía la mujer en vientre como sacrificio para no perder esas tierras, para que sea próspera y para que pueda, gobernar al resto de tierras que había a su alrededor. Y en efecto, cuando la mujer ya sé cuál es. se da a luz,
era simplemente la parte del torso y la cabeza, pero sin ojos, sin nada, era solo cuerpo. Y pues una anciana que era la que cuidaba la casa salva a esta cosa, porque no era ni un humano, y lo bota, lo lleva a un botecito y lo bota al agua, como el Moisés. ¿Ya? Y bueno, entonces total, él va recuperando en el transcurso del anime, va recuperando sus partes matando a los demonios. Pero bueno, entonces algo así me recordaba. Vean Dororo. Con esta sugerencia otaku, yo creo que es un buen momento para dar finalización a este episodio que ha sido muy, muy interesante, y me quedo con las experiencias de ambos, que la verdad aquí me ven muy callado, pero estaba con la piel erizada escuchando estas anécdotas, y espero que la gente en casa también, ¿eh? La cuestión es que, y aclarando algo, ¿no? Una vez que uno ya sube de estado energético, ¿no? Porque son concepciones muy antiguas al ser el tema del sacrificio, ya, pero cuando ya comprendes que ese poder creador está dentro de ti, tú puedes conseguir lo que sea, sí, pero no hay que negarlo. Estos sacrificios, cuidado, y puedes ser tú el próximo. Escúchame, Mauricio, voz de Ultratumba, ¿se hace o no se hace lo que te dije? Para cerrarlo, no te acuerdas, ¿verdad? No, Es un ente olvidadizo. Pero bueno, lo diré he al vivido final. 1000 vidas, pues, también. Bueno, Tantas cosas ahí en esa mente, pues ya se va. Pero bueno, familia, yo creo que es momento de irnos despidiendo. Ha sido un verdadero placer. Empecemos por acá. Bueno, en todo caso, siempre es favorable dar gracias por la vida que uno tiene, y pues para que no sucedan situaciones peligrosas, decir ojalá que no me pase, porque hay personas que tienen estas concepciones mentales, es decir, y si alguna vez me cogen a mí, pues lo digo con todo corazón, recomiéndate primeramente a Dios o a este estado energético de la creación, pues, y yo sé que de alguna manera puedes salir de esa situación. Y muchas bendiciones para todos, y gracias por estar viendo este programa. Muchas gracias, mi querido Darwin. bueno, un programa interesante. Yo creo que la gente curiosa va a hacerse sus ideas en la mente. Sí. Van a comenzar quizás a leer un poco más al respecto, y yo creo que la sabiduría no tiene nada de malo. El conocimiento, aprenderlo, no tiene de malo, pero siempre con mucha responsabilidad, porque puedes meterte en un área de la cual no sabes qué va a pasar en realidad. Así que infórmate, instrúyete, llénate de sabiduría, pero con responsabilidad. Y bueno, pues gracias por vernos a los que llegaron hasta aquí. Recuerden que encuentran sacrificios por todas partes y no todo es dolor. El amor también es un sacrificio, así que fíjate bien a quién sacrificas tu energía, tu salud emocional. Así que gracias a todos por vernos. Feliz San Valentín, felices carnavales, pues, y hasta la próxima. Y verdad, yo creo que me quedo con esa reflexión. O sea, Feliz el sacrificio miércoles de más... ceniza también. Y miércoles de ceniza. No se come carne. Eso es verdad. Luego comiendo carne hace Voy a dejar algo antes de cerrar. El Ajá. tema de ceniza es un sacrificio. Por ahí se los dejo como tema de investigación. Vayan y averigüen. Así, yo creo que con este programa lo más importante es que vayas a leer luego. O sea, de los verlo. mandaron a hacer deber para la casa, básicamente. Sí, tienen tarea telemática. Yo vine a entretenerme y me mandaron tarea para la casa. Tarea para las vacaciones. Bueno, les traemos la respuesta en el próximo programa. Me parece bien. Ahí se lo cuentas a la gente Los voy a para, contar, para el que se quedó con la duda. Entonces nada, familia, ha sido un placer. Cuídense, espero que les vaya muy, muy bien en el transcurso de esta semana. Que hayan pasado un feliz feriado, unas felices fiestas, un feliz San Valentín. Y recuerden, usted tiene el derecho de creer en lo que quiera creer. ¿Vas a decir algo o lo dejas para atrás cámaras? Ahora sí, a sacrificar a tu ñaña. Con esto nos vamos. Ha sido un placer. Nos vemos en la siguiente semana en Café y Horror. Ese man vino para el peloteo. A ver, una modelada, mi estimado amigo. Más allá. Eso, ahí. Ahí, justo donde estás. Eso. ¡Ay, Dios! Ese tatuaje de... Tatuaje en la pierna, tatuaje de puta. ¿Qué imagen es? ¿Qué imagen es? Ese tatuaje es solo para las malcriadas.